Somos del colectivo Rembra del municipio del Cocuy, ganadores de la convocatoria Jóvenes en Movimiento 2.0 del Ministerio de Cultura. La Escuela de Artes y Oficios busca conformar un espacio de formación y capacitación en los ámbitos artísticos de dibujo y pintura para todos los habitantes del Cocuy. Nos enfocamos en las manifestaciones artísticas del dibujo y la pintura como oportunidades de disfrute y renovación de la oferta cultural de la región debido a la carencia de actividades y programación enfocados en estas áreas artísticas para la población juvenil e infantil, así como estrategias de vinculación de la población en condición de discapacidad a la oferta cultural del municipio. Por esto la Escuela de Artes y Oficios quería contribuir con la labor de restauración de tejido social vulnerado por la falta de referentes culturales de las artes plásticas y visuales. Las actividades realizadas por la Escuela de Artes y Oficios se desarrollaron en 4 etapas. Una primera de organización y planificación de ejecución del proyecto, donde realizamos el cronograma de trabajo, proyecciones de compras y proveedores para los suministros, así como el inicio de la caracterización de la población que participaría de nuestros talleres. También esta primera etapa incluyó la información del proyecto a la comunidad local en la emisora Serranía Estéreo, a partir de la cual dimos inicio a la fase de gestión, que fue la segunda etapa, la cual consistió en la gestión preparativa de la actividad que vincularía a los participantes. Se basó en los primeros acercamientos del proyecto a la comunidad, donde incluimos el diagnóstico de la población vulnerable, a quienes enfocaríamos la participación e inscripciones de participantes, grupos en condición de discapacidad, jóvenes vulnerados por violencia escolar y familias en exclusión económica y política. Realizamos este diagnóstico de la población objetivo que proyectamos participaría en el proyecto, de manera que pudiésemos hacer un promedio de materiales e insumos necesarios en el taller de dibujo y pintura que realizaría el proyecto, debido a que en estos talleres requeríamos un grupo de trabajo y materiales personales para uso de los participantes del proyecto. Enseguida de realizar este diagnóstico, hicimos la compra de materiales y suministros mediante proveedores nacionales e internacionales. Durante este proceso tuvimos un retraso de calendario debido a nuestra lejanía del territorio con los proveedores y la llegada de las transportadoras. Había empresas que solo venían una vez por semana y si el proveedor no enviaba iniciando la semana el paquete o había un retraso en las conexiones con la empresa, los paquetes se terminaban retrasando 2 semanas y nos prolongaron el tiempo de inicio del taller. Ya con la recepción de los suministros para dar inicio al taller, adecuamos el lugar donde se realizarían las sesiones. Este lugar fue parte del trabajo colaborativo y en red con la Administración Pública del Cocuy, con quienes hicimos uso de espacios públicos que estaban en desuso, dedicados exclusivamente a la cultura y que ahora nadie usaba, convirtiendo el antiguo teatro del municipio en un estudio de arte para todos los participantes del taller de dibujo y pintura. Enseguida abrimos la convocatoria pública para toda la población mediante medios de comunicación local, como lo fue la radio, y afiche en lugares estratégicos del municipio para que se enterasen todos los habitantes. A partir de esta llegaron los participantes a la Escuela de Artes y Oficios para las inscripciones a los talleres y sus sesiones. Durante el diagnóstico resolvimos que la población a inscribirse sería mayor de 12 años. Lo dedujimos debido a que a esta edad los niños tienen completo el ciclo de desarrollo de habilidades de abstracción y podíamos trabajar desde los talleres de dibujo con la metodología de aprendizaje que estaba impartiendo el tallerista. Lo corroboramos mediante unas pruebas de trabajo con los niños menores de 12 años antes de esto, para saber si ellos podrían asistir desde el dibujo nada más, debido a que el usar materiales como óleos y acuarelas que teníamos pronosticados no resultaba lo más conveniente para esa edad. Durante estas sesiones de prueba con menores de 12 años dimos cuenta que no podríamos incluso trabajar con ellos desde el dibujo, debido a que no adquirían conocimientos aún básicos de geometría que aprendían en el colegio o incluso la abstracción con su propio entorno, por lo cual no podrían adquirir el método de aprendizaje de dibujo por proporciones que está pronosticado para las sesiones y las temáticas a lo largo del taller. Así, durante las inscripciones promovimos que se animasen a volver a la expresión artística los adultos y jóvenes y que no se quedase simplemente como un sueño de adolescencia o un hobby del quehacer en la juventud, sino que lo retomasen seriamente como una profesión. Esta tercera etapa, que fue la realización de los talleres de dibujo y pintura, contamos con un tallerista del colectivo que se encargó de realizar, dirigir, preparar y formar a los participantes de la Escuela de Artes y Oficios mediante la técnica de dibujo de proporciones. Allí comenzó el trabajo y la formación con los participantes de modo directo. Realizamos 5 módulos de trabajo enfocados en adquirir las habilidades de proporción, pintura, acuarelas, acrílico, óleo e incluso las técnicas mixtas.
Estos módulos se desarrollaban los fines de semana a las 3 de la tarde, días en los cuales la oferta cultural del municipio era completamente nula y los habitantes no tenían ningún tipo de acceso a información y cultivo en expresiones artísticas o algún tipo de oferta cultural. Además, en complemento a quienes no podían asistir los fines de semana o querían reforzar las temáticas aprendidas, en estos módulos principales se abrieron durante la semana, los días martes y jueves a las 5 de la tarde, sesiones complementarias a cada módulo principal para poner en práctica lo aprendido por parte de los participantes. Finalmente, para la sesión de socialización de resultados de todo el proyecto, realizamos una muestra muy pequeña con algunos de los trabajos realizados hasta la fecha en que se cierra la convocatoria y en esta compartimos los resultados obtenidos a lo largo del proyecto e hicimos el reconocimiento individual de artistas de cada uno de los participantes que asistieron al taller y sus familias. Mi nombre es Alejandro Bautista, miembro del colectivo de dibujo y pintura. Una de las temáticas que se recalcó a lo largo de los talleres de dibujo desde la primera clase fue permitirse fallar con un dibujo de pintura fea, lo cual implicaba que los participantes se reconocieran en el error y el fallo como cualquier ser humano, que es justo para lo cual sirve la cultura un modelo de expresión del ser humano. El fallar en el dibujo les permitía reconocerse a los participantes como humanos dentro de un grupo de personas como ellos, que también erraban y también pueden fallar, sin la vergüenza de ser vistos de repente, sino ante sus argumentos y visiones, porque es la pintura, es interpretar, nunca es cerrada como una expresión que sigue técnicas completas o de paso a paso. La pintura significaba la expresión misma desde la óptica del participante, como tanto no erraban, simplemente daban cuenta de lo que es el aprendizaje como proceso de construcción y de traste entre algo que mejora y se perfecciona a algo que antes se realizaba con mayor dificultad. Así, los resultados que observamos en el proyecto se resumen en el impacto que otorgó la Escuela de Artes y Oficios a la población en condición de vulnerabilidad, quienes fueron los asistentes en mayoría del taller. Contábamos con cerca de 21 asistentes de modo irregular y 18 de ellos eran parte de algún grupo poblacional caracterizado en alguna condición de vulnerabilidad: mujeres, personas en condición de discapacidad, víctimas de violencia familiar y escolar, así como población reinsertada y con segundas oportunidades y madres cabeza de familia. Con gran éxito pudimos contar con la población en específico a quienes buscábamos impactar desde el diagnóstico inicial. Las madres asistían con sus hijos mientras realizaban sus sesiones de dibujo, con el agradecimiento de que podían nuevamente hacer algo diferente a ser madres. Podrían involucrarse y ser parte de actividades dirigidas y encaminadas a ellas sin que tuviesen preocupación por sus hijos, pues podían estar en el taller al mismo tiempo, compartiendo con ellas la formación en pintura. Familias enteras vulneradas por condiciones económicas asistían como plan de fin de semana, padres e hijos en formación colectiva como una actividad de familia a los talleres de dibujo. Para la población en condición de discapacidad tuvimos una oferta real de participación a partir de la pintura en expresiones artísticas de las cuales podrían hacer parte. Al contar con población en su mayoría caracterizados con alguna condición de vulnerabilidad, logramos que tuviesen un acceso igualitario a oportunidades culturales, las cuales eran nulas en el territorio. Pues el municipio ha enfocado a lo largo de los años las estrategias culturales a una población que busca expresarse mediante el cuerpo o expresiones artísticas y deportivas que discriminan el exceso a la población en condición de discapacidad y de no gusto por algo tan externo como el cuerpo. Al vulnerar los accesos mediante la elección arbitraria de las mismas actividades de siempre por parte de los gobiernos del territorio, teníamos grupos poblacionales completos que negaban su participación en cualquier actividad de carácter cultural oferente en el territorio.
La llegada de un taller de pintura y dibujo permitió que ingresaran a través de una expresión en la cual eran solo ellos, su hoja en blanco y su lápiz. De este modo no debían presentarse de un modo discriminatorio ante las actividades de ejecución corporal o de presentación ante el mundo sin la oportunidad de fallar.